It's me, Mario. Hello. ¡Aló! Bueno, este video es un homenaje al 20º aniversario del lanzamiento de la consola Nintendo 64 y a su vez de este clásico atemporal que es Super Mario 64, juego que se lanzó con la consola 20 años atrás, ¿eh? Así que vamos a dedicarle este programa, este video a esta querida consola y a este juego que definitivamente marcó un antes y un después eh, para lo que es la historia de los videojuegos y bueno, prácticamente todos los juegos de hoy en día están directamente influenciados en el entorno en tercera dimensión en el que fue concebido este juego, que arrancaba de esta manera, con Mario saltando. Y ya de entrada nos topamos con un mundo totalmente nuevo y diferente a lo que estábamos acostumbrados en aquella época. Yo, para serles sincero, tengo que reconocer que la primera vez que vi este juego, tanto fue mi desencanto que ni siquiera quise probarlo, ni siquiera quise agarrar el control para jugarlo. También en parte es una especie de temor a lo desconocido que bueno, estaba tan acostumbrado, ¿verdad? A, a lo que eran los juegos de Mario en dos dimensiones. Y bueno, y ver este mundo, como hasta me asustaba agarrar el control. Recuerdo que la primera vez que pude verlo fue en la casa de un amigo mío que vivía a la vuelta de mi casa. Que bueno, fue la primera persona que conocí con un Nintendo 64. Y bueno, por supuesto también con este juego. Recuerdo que la primera imagen que me viene a la cabeza de este juego es el primer castillo. El primer castillo de Bowser, o Koopa como le llamábamos en aquella época. Y bueno, no sé, me parecía algo incomprensible prácticamente. Y sí, me llevó hasta diría unos años realmente darle una oportunidad a este juego. Porque bueno, esta consola se lanzó un 23 de junio del año 1996 en Japón, por supuesto. Pasó un tiempito más hasta que llegó a América y bueno, y a Paraguay también. No recuerdo exactamente el año en el que yo tuve la oportunidad de ponerle mis manos por primera vez. Sí, después de esa primera experiencia de ver el juego de movimiento, después de unos días ya viéndole a mi amigo jugar, como que me animé también ya a poner las manos en el control, pero no fue satisfactoria la experiencia. El primer juego que recuerdo que sí me causó una buena impresión de Nintendo 64 fue el Mario Kart 64, que recuerdo haberlo visto en un cumpleaños en la casa de un primo que también tenía un Nintendo 64. Y recuerdo perfectamente esa imagen del multiplayer con la pantalla dividida en cuatro, que fue bueno, tal vez el Mario 64 no me causó tan buena impresión, pero ver Mario Kart y con la posibilidad de jugar con 3 personas más era algo que llamaba la atención y mucho. Acá estamos, mientras que estamos entrando al primer mundo. Definitivamente una experiencia
única. Y como les decía, recuerdo haber visto el Mario 64 y bueno, fue después de ver ese juego que me dije, bueno, sí, tal vez tengo que darle una oportunidad al Nintendo 64. Y bueno, a partir de ahí sí, ya llegó la época de ahorrar en los recreos, ¿verdad? Cualquier dinerito que caía por ahí, en aquella época, bueno, directo a la alcancía para ir esperando, acumulando regalos de cumpleaños, de Navidad, de Reyes Magos. Hasta que finalmente llegó el día en el que tuve mi primer Nintendo 64, que fue en las Navidades del 98, si mal no recuerdo, ¿no? Las Navidades de 1998, diciembre, sería un 24 de diciembre de 1998. Ya prácticamente 2 años y medio después de su lanzamiento, tuve la oportunidad por fin de tener un Nintendo 64. Y recuerdo que en aquella época estaba tan traumado yo con WWF en aquella época, hoy en día WWE, que bueno, el primer juego que tuve para Nintendo 64 fue el Warzone, WWF Warzone. Y seguramente lo ideal hubiese sido comprarme el Mario 64, ya otros juegos que incluso estaban disponibles por aquel entonces, como GoldenEye, por ejemplo, que salió después, o el mismo Mario Kart que me había causado tan buena impresión. Pero bueno, en aquel entonces era muy fan de la WWF. Y bueno, también ya me gustaba mucho el juego de Super Nintendo. Y sí, unos días después, recuerdo que tuve la oportunidad de conseguir el International Superstar Soccer 98. Que bueno, como siempre también me gustaron mucho los juegos de fútbol. Y por supuesto era muy fanático del International Superstar Soccer y el International Superstar Soccer Deluxe, que habían salido para Super Nintendo. Y bueno, pues pude conseguir ese juego. Bueno, la verdad es que los dos juegos me gustaron muchísimo. Disfruté muchísimo el multiplayer para 4 personas del juego de la WWF. La verdad que era una cosa también insólita para la época, esa oportunidad que te daba el Nintendo 64 de conectar los 4 controles. Bueno, al comienzo obviamente tenía solo 2, pero bueno, ya después con el tiempo fui completando también la colección de controles que bueno, salían esos controles todos coloridos, ¿verdad? Recuerdo uno rojo, bueno, el gris que venía con la consola, uno rojo, uno azul y uno verde. Después también ya fue tiempo de conseguir el Rumble Pack, que bueno, le añadió toda una nueva experiencia también al juego. Y también, bueno, el memory pack, ¿verdad? Como para grabar las partidas. Que bueno, había juegos como como el Mario 64, por ejemplo, que no necesitaban del memory pack para guardar las partidas, se grababan directamente en el cartucho. Pero sí, habían juegos que sí requerían, como el Castlevania 64, por ejemplo, que con el tiempo después también se convirtió en otro de mis juegos favoritos para esta consola. Fue un tiempo después que realmente empecé a conocer los juegos que a la postre se terminaron convirtiendo en mis favoritos. Por ejemplo, GoldenEye, recuerdo perfectamente que bueno, que el novio de mi hermana por aquel entonces, que después se terminó convirtiendo en su esposo, es el padre de mis sobrinos. En aquella época también tenía Nintendo 64 y recuerdo que fue él el que me prestó GoldenEye 64. Y bueno, fue un boom, fue el primer juego, digamos, que realmente me abrió las puertas, ¿verdad?, al mundo de las 3 dimensiones.
Pero bueno, lo cierto es que sí que GoldenEye se mantuvo mucho tiempo entre mis juegos más jugados. Obviamente el modo campaña lo terminé de punto a punta. Y horas de diversión con el multiplayer, ahora también el clásico multiplayer a pantalla dividida. Recuerdo que con mis amigos nos pasábamos, pero días enteros de esos días que comenzaban a las 9 de la mañana y terminaban a las 2 de la mañana, digamos, en épocas de vacaciones. O sea que nos levantábamos temprano para jugar y no parábamos más hasta la madrugada, salvo para comer, ¿verdad? Tengo algunas anécdotas muy interesantes de esa época, digamos, bueno, en mi casa siempre fuimos muy fanáticos del pan, ¿verdad? Y siempre hubo abundante pan. Y me acuerdo que venían todos mis vecinos a jugar GoldenEye y más adelante Perfect Dark también, ¿verdad? Que es la secuela espiritual. Justamente en un video que hice recientemente estuve comentando sobre Perfect Dark, que es otro de mis juegos favoritos. Y nada, recuerdo que estábamos todos encerrados en mi pieza, qué sé yo, 7, 8 personas más o menos jugando GoldenEye o Perfect Dark. Y yo iba y buscaba un pan y escondía en la pieza. O sea, de repente en algún momento que yo perdía una partida o algo así, que no estaba en el juego, iba a la sala o a la cocina, buscaba un pan. Después entraba a la pieza mientras que todos estaban embobados ahí con el juego. Escondía de repente 1 o 2 panes. Y en un momento dado pausaba el juego y era el momento, decía, el que bebe. Y bueno, era el momento que el que encontraba los panes, comía los panes. Porque bueno, tampoco había tanto pan como para darles a todos, ¿verdad? Tampoco podía alimentarle a toda esa manada de personas que caía por mi casa. Y entonces los que encontraban los panes se quedaban con los mismos. Y nada, hasta ahora seguimos recordando esa anécdota con mis amigos y nos causa mucha gracia. Después también llegó la época del Turok 2, que bueno, ese juego fue uno de los juegos que más jugamos con mis compañeros de colegio. Por ejemplo, recuerdo perfectamente que a la salida del colegio ya prácticamente veníamos corriendo hasta mi casa. Muchas veces ni almorzábamos, y ya lo primero que hacíamos era encender la consola y ponernos a jugar Turok 2. Bueno, también tenía varios compañeros de colegio con los que jugábamos. Tenía un aro de básquet acá en mi casa y muchas veces jugábamos, digamos, el básquet en la vida real y después nos encerrábamos en la pieza a jugar el básquetbol virtual. Otro juego que también disfruté muchísimo, como el NBA Jam 99. Y después sí, ya vinieron los más clásicos. Turok 2, que tengo que decir que es un juego que, a pesar de que sí le dediqué horas y horas al multiplayer, la clásica arma, el Cerebral, me acuerdo que es un arma que hasta ahora recuerdo. Es un juego que nunca pude terminar el modo campaña. Tal vez, bueno, uno de estos días me motive un poco y me ponga a jugar nuevamente y me saque esa espinilla que me quedó de aquella época, porque recuerdo haberme quedado trancado, no sé. Era una época también en la que no entendía ni una palabra de inglés y me costaba un poco en ese sentido, ¿no? O sea, que una vez que me quedaba trancado ya no había caso, digamos. Obviamente tampoco teníamos la facilidad que nos da internet hoy en día de simplemente poner en Google, qué sé yo, cómo pasar tal nivel o y bueno, ya tenemos la oportunidad de ver. A pesar de que tampoco nunca me gustó justamente recurrir a esas artimañas, salvo en casos extremos, ¿verdad? Lo cierto es que me quedé trancado en una parte del juego y nada, nunca pude terminar. Otro juego que recuerdo bastante es el Donkey Kong 64. Creo que ese juego me vino en la siguiente Navidad. O sea, el Nintendo 64 tuve en la Navidad del 98 y el Donkey Kong 64 en la Navidad del 99.
Y recuerdo que este juego llegaba con el expansion pack, el periférico que aumentaba la memoria RAM de la consola. Y bueno, como gran fan también de los Donkey Kong Country, obviamente disfruté bastante de Donkey Kong 64, a pesar de que es bastante diferente a la serie de Donkey Kong Country. Por supuesto también los Banjo-Kazooie, que recuerdo que con un compañero de colegio también jugábamos mucho al Battle Tanks, o no recuerdo si era Battle Tanks es precisamente el nombre, pero era un juego de tanques en síntesis. Bueno, también el Castlevania 64 que ya había mencionado antes. Ciertamente Castlevania es una serie que yo conocí recién con la Nintendo 64, porque en Super Nintendo no, por esas cosas de la vida no había jugado, no había caído en mis manos a ese juego. Entonces fue recién a partir del Nintendo 64 que yo empecé a disfrutar de esa serie. Después también con el Game Boy Advance y los Circle of the Moon y compañía también terminé convirtiéndome casi en fan, digamos, de esta saga. Pero fue definitivamente el Castlevania 64 el juego que me introdujo en ese universo. Y bueno, y finalmente le di también su oportunidad al Mario 64. Probablemente yo diría incluso ya en la parte final del ciclo del Nintendo 64 fue que bueno, yo conseguí el famoso de un amigo tenía el Mario 64 y después de unos cuantos años, ya yo creo que cerca del año 2000 más o menos, por fin me animé a darle la oportunidad a Mario 64. Y bueno, ¿qué podemos decir de este juego que también, al igual que la consola, está cumpliendo 20 años el día de hoy? Se ve tan fresco y tan actual como en aquel entonces. Bueno, de hecho es un juego que se adelantó a su época, diría yo. Como les digo, me tomó unos años incluso animarme a tomar el control. Y bueno, tengo que decir que hoy en día es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Es un mundo gigantesco y es esos juegos que te da la sensación de ser el rey del mundo, más o menos, o el dios creador del universo, una vez que uno termina el juego y logra recoger todas las 120 estrellas. Te da, bueno, a mí por lo menos ahora me dio esa sensación de, bueno, ya está, ya puedo morir en paz, más o menos, después de terminar Mario 64, que bueno, habré demorado tal vez meses en esa época. Esto fue básicamente lo que quería hacer, ¿verdad? Nada más que dedicarle un pequeño video a la Nintendo 64, consola que marcó a la industria de los videojuegos en sí, marcó mi vida y bueno, creo que se merecía algo como esto, a la vez que el juego. Ahora, si me dicen, no sé qué tuvo más impacto realmente, si la consola en sí, Nintendo 64, o el juego Mario 64, ¿verdad? Digamos que la consola también tuvo una joya, la cual todavía no le mencioné, como que estaba guardando para la cereza del postre, ¿verdad? Recordemos que Nintendo 64 nos dio la oportunidad de jugar el que para muchos hasta hoy en día sigue siendo considerado el mejor juego de la historia, el mejor juego de todos los tiempos, como es el de Legend of Zelda Ocarina of Time. Le pones al Nintendo 64 con Mario 64 y con Ocarina of Time y ya prácticamente, simplemente con eso ya merita la compra de la consola y no se puede pedir nada más, ¿verdad? También horas y horas de diversión con Mario Kart, su multiplayer para 4 jugadores. Por supuesto también el Mario Tennis. Conste que el Super Smash Bros., el juego que después a partir del GameCube se convirtió también en uno de mis juegos favoritos. No tuve la suerte de jugarlo en Nintendo 64. En aquel entonces
no, no se dio la oportunidad y recién conocí la serie con el GameCube, a pesar de que recuerdo su publicidad y todo. Me reproché a mí mismo ahora por no haberlo disfrutado en su momento. Esto fue básicamente una pequeña retrospectiva en homenaje al 20º aniversario de la Nintendo 64 y del juego Super Mario 64. Hasta un próximo video. Chau, chau.